Hola, Dios te bendiga, bienvenido una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a comenzar con el estudio del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, y estaremos leyendo los versículos desde el 1 hasta el 5 bajo el título El complot para prender a Jesús. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra que vamos a leer ahora, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que nos hables por medio de ella, Señor. Que nos abras el corazón, Dios mío, para que tu palabra penetre y nos limpie, nos cambie, nos transforme. Y pongas palabras de sabiduría en mis labios, Señor, para transmitir el mensaje que tú quieres a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 1, dice así. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y aquí se nos dice que cuando Jesús hubo terminado estas palabras, esas palabras se refieren a todas las palabras que hemos estudiado en los capítulos anteriores, donde Jesús les estaba enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios, acerca de las señales antes del fin, de la venida del Hijo del Hombre y del juicio de las naciones. Y luego que ya Jesús preparó a sus discípulos para estos eventos finales, entonces les anuncia su muerte, les dice que ya dentro de 2 días va a celebrarse esta fiesta de la Pascua y el Hijo del Hombre, que se refiere a él mismo, va a ser entregado como sacrificio por la salvación de la humanidad. La Pascua era la fiesta más importante celebrada por el pueblo judío y se hacía cada año rememorando la redención, el rescate del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto por la mano poderosa de Dios a través de Moisés y Aarón, después de haber Dios enviado todas estas plagas sobre Faraón y que Faraón no quería soltar al pueblo. Entonces la última plaga, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos, en la que Dios le dijo al ángel de la muerte que pasara por el pueblo egipcio durante una noche y matara a cada primogénito varón de cada familia. Y para que el pueblo de Israel pudiera salvarse de esta plaga, de este castigo, Dios les mandó a sacrificar a un cordero de 1 año, un cordero sin mancha, sin defecto, y tenían que tomar la sangre de este cordero y embarrar con ella los dinteles de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, no entrara en esa casa, y de esa manera podrían salvarse los primogénitos de las familias de Israel. Y asimismo sucedió. Esa noche hubo una gran mortandad, un gran llanto en el pueblo de Egipto. Sin embargo, el pueblo de Israel fue salvado a través de la sangre del cordero. Y evidentemente este cordero que ellos tuvieron que además cocinar y comer con hierbas amargas, simbolizando los sufrimientos que Cristo iba a padecer, precisamente se hizo como representación del sacrificio de Cristo. Es decir, que esta fiesta de la Pascua no era más que un anuncio, no era más que un simbolismo de lo que realmente era la Pascua, que era que Cristo iba a venir, el Cordero inmolado de Dios, que dice la Biblia que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque desde que Dios ya tuvo la idea de crearnos como seres humanos y de crear el mundo, Él sabía lo que iba a suceder, porque Dios todo lo sabe, y también creó en aquel momento la
solución para el problema del pecado, que es el sacrificio de Jesucristo por el cual tú y yo podemos ser salvos y tener redención. Esta es la verdadera Pascua espiritual. No es un ritual, no es solamente una fiesta, sino que es lo que realmente significa la salvación de nuestras almas por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Así que dentro de 2 días otra vez nos ubica el Señor en esta Semana Santa que estamos viendo, que estábamos analizando. Ya venía la celebración de esta Pascua y esta Pascua iba a ser la Pascua verdadera, la Pascua diferente a todas las demás Pascuas que se celebraron antes o después, porque en ella no solamente animales iban a morir, sino el Cordero de Dios, el mismo Hijo de Dios hecho hombre, iba a entregar su vida por la salvación de toda la humanidad. Y una vez que Jesús hubo pronunciado estas palabras a sus discípulos, preparándolos ya para lo que iban a enfrentar, aunque para ellos era realmente algo muy difícil de aceptar y muy difícil de entender, pero una vez que Jesús lo proclama, automáticamente dice que se reunieron en la casa del sumo sacerdote y empezaron a planificar el engaño para dar muerte a Jesús. Y aquí vemos la poderosa mano del Señor y la autoridad, la soberanía de Dios, cómo Dios tiene control de todas las cosas. Dios no hace nada malo, Dios solamente hace cosas buenas, pero lo malo que tenga que acontecer porque el enemigo lo quiera planificar, aún tiene que esperar a que Dios le dé el consentimiento para poder hacerlo. Dios tiene el control de todo y no se mueve una hoja sobre la faz de la tierra sin que Dios lo sepa. Es decir, que ya estaba predestinado para que los judíos mataran al Señor Jesús, pero no lo podían hacer hasta que no llegara el tiempo señalado. Y cuando Jesús profiere estas palabras, desató en el mundo espiritual la autorización para que pudieran planificar la muerte de Jesús. Y es triste ver que nos dice la palabra de Dios que se reunieron en el patio del sumo sacerdote. Quiere decir que el sumo sacerdote, el supuesto representante de Dios en la tierra, que era el que tenía que estar intercediendo a favor del pueblo, en su casa misma se maquinó este plan para matar a Jesús. Pero esto tiene un significado espiritual porque precisamente el sumo sacerdote cada año era el que tenía que darle muerte a un cordero para expiación de todo el pueblo. Así que este sumo sacerdote, sin saberlo, sin habérselo propuesto, estaba cumpliendo el plan de Dios y estaba cumpliendo con todo lo que Dios había establecido. Quiere decir que tú y yo podemos estar confiados porque cualquier cosa que suceda en nuestra vida, aún sea mala, es porque Dios la permitió, y si Dios la permitió es por un propósito. Puede ser que tú y yo estemos pasando por momentos difíciles en este momento, cosas que nos preguntamos, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Pero tenemos que confiar en Él. Él no nos ha prometido de que todo va a ser color de rosa, pero sí podemos saber de que Dios está al control de todo y que nada nos puede pasar sin que Dios lo haya autorizado primero, y mucho menos a nosotros que somos sus hijos, que somos su pueblo. ¿Cuántas veces Jesús estuvo en el templo y aunque crujían los dientes de odio contra Él, no podían tocarlo porque no había sido dada la autorización para esto? Sin embargo, a partir de este momento fue dada la autorización para maquinar el plan contra la vida de Jesús, porque Jesús tenía que morir en esa Pascua como el Cordero inmolado de Dios que estaba derramando su sangre por la vida de muchos. Y ellos, creyendo que eran muy astutos, diciendo que no durante la fiesta para que no se arme alboroto en el pueblo, y es que los sacerdotes sabían bien que había muchas personas en el pueblo que estaban agradecidas a Jesús por todos los milagros y las cosas que Jesús había hecho. Ellos estaban esperando el momento oportuno para prenderle de una manera que no fuera muy visible, que no fuera muy llamativa, por temor a la reacción del pueblo. Pero todo esto Dios lo estaba permitiendo para que las cosas salieran justo como Él lo había planificado. Y por último, me llama la atención el hecho de que Jesús estaba dispuesto a pasar por este sufrimiento. Lo que venía para su vida era bien duro, bien doloroso y difícil,
difícil y él lo aceptó. Por eso es que la Biblia lo compara con un cordero, porque es manso, porque acepta la voluntad de Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a ser mansos para con Dios. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, aun cuando Dios permite cosas duras en nuestra vida. No significa que seamos conformistas. Tenemos que orar, tenemos que luchar. Cualquier cosa que no venga de Dios tenemos que echarla fuera de nuestra vida. Pero si vemos que realmente Dios es el que nos lleva por un camino difícil, por un desierto, por un valle de sombra de muerte, tenemos que confiar en el amor de Dios, ser mansos para con Dios y soportar cualquier cosa que Dios permita, aunque no sea agradable para nosotros, porque el amor de Dios todo lo que hace es para bien. Jesús sabía que tenía que pasar por esto porque era necesario, porque era para el bien, para la salvación de muchas personas, para que muchas personas no se perdieran, sino que tuvieran una oportunidad de vida eterna. Y de la misma manera tú y yo a veces pasamos por cosas que no entendemos, pero Dios, que ve mucho más allá, sabe de cuánta bendición va a ser nuestro sufrimiento en el futuro una vez que lo hayamos superado. Así que tenemos que aprender a ser corderos como Jesús, mansos para con Dios, y dejarnos procesar por Dios como Jesús se dejó procesar. Dios no nos prometió de que las cosas serían color de rosa, pero sí nos prometió una cosa: que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez en estos momentos difíciles que estamos atravesando, tú te has sentido triste, te has sentido desanimado, desanimada. Tal vez estás pasando por una situación muy dolorosa y muy difícil, pero quiero decirte algo. Tengo una palabra para ti en este día. Soporta la aflicción como la soportó Jesús. El Señor te ama. El hecho que las cosas no estén saliendo como tú quisieras no significa que Dios no está contigo, no significa que Dios no te ama, sino que te ha hallado digno o digna de ser procesado por Él, de hacer en tu vida ese sacrificio que luego va a ser de beneficio para muchas personas. Así que soporta con paciencia, agárrate duro del Señor, porque el momento doloroso va a pasar y luego va a venir el gozo y la alegría nuevamente a tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias por todas las cosas que tú nos has enseñado hoy, Señor. Dios mío, porque podemos estar confiados que tú tienes el control. Aún las cosas malas que suceden en nuestra vida no pueden suceder sin tu autorización, Señor. Y todo lo que tú permites, aunque sea triste y doloroso, es para un bien mayor. Ayúdanos a confiar en ti en medio del dolor, en medio de la tristeza, a poner nuestra esperanza en ti, a agarrarnos duro de ti, Señor, y que tú nos ayudes, Dios mío, a pasar por los momentos duros y soportarlos. Llena nuestro corazón de paz y de alegría, y te pido por esta persona que me está escuchando, que me está mirando, consuélale, fortalécele y ayúdale, Señor, a pasar por su prueba hasta que termine en victoria. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Espero que te haya sido de mucho aliento y edificación esta palabra, y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para seguir estudiando el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Chao.